Entonces, como actividad 2, hagan una tablita de este tipo porque vamos a ir completando columnas, ¿sí? Entonces, en la primera columna ya teníamos el tema. En la segunda columna, hagan al menos 3 preguntas que les interesen, sobre las que van a tener que después, por supuesto, investigar más. Pero cada uno de ustedes domina una disciplina, un área de trabajo. Algunos de ustedes están involucrados en investigación o tienen ideas sobre las que investigar. Entonces traten de formular preguntas. Y sobre esto, un tip muy importante. No hacer nunca preguntas cuya respuesta sea un sí o un no. Por ejemplo, preguntas del tipo: ¿es posible generar biodiesel a partir de remolacha? No, esa pregunta no, porque siempre tiene una respuesta que ya se las puedo dar ya. Sí, en determinadas condiciones, no en determinadas condiciones. Entonces esa no es una pregunta relevante. Ninguna pregunta de investigación a priori es válida si la respuesta es sí o no, porque siempre va a ser un sí o no dependiente de algo. ¿Cómo podríamos rehacer esa pregunta? La hago de nuevo, mal hecha. ¿Es posible generar biocombustible a partir del rezago del cultivo de remolacha? ¿Cómo la reformularían para que sea una pregunta que me conduzca a una investigación? A ver, piensen. ¿Qué rezagos de la remolacha podrían...? ¿Quién está hablando? Que no lo veo. Ah, ya está. Sí, dime. Sí, yo pensaría que subproductos de la remolacha podrían tener potencial de generar biodiesel. Exacto, o sea, ¿qué es una pregunta relevante? Yo pregunto en relación a qué cuestiones, qué cosas, qué productos, qué fuentes. Los qué sí son preguntas válidas. Los cómo también son preguntas válidas. ¿Se entiende esto? Ahora ya vamos a refinar eso, pero quiero que el primer set de preguntas lo hagan ustedes. Y si alguno ya la hizo, como ejemplo, ¿lo puede decir en voz alta? ¿Sí? ¿Alguna? Así lo discutimos entre todos, ¿sí? Esto es un trabajo colaborativo. Dentro del equipo, esto es un trabajo que hay que hacerlo dentro del equipo, no se puede hacer solo, ¿sí? Pero tal vez para contextualizar, yo acabo de participar en un congreso de liderazgo de mujeres y una de las ponencias, o más bien toda la temática giraba en torno a la equidad de género. Entonces mi tema es equidad de género. Bien, el tema es equidad de género, ¿está bien? Ahora, ¿qué pregunta se formula en ese tema? Entonces, lo que más me preocupó es cuál es la situación laboral de las mujeres graduadas de mi carrera respecto a sus homólogos hombres. Bien, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué piensan de esta pregunta? Vamos a hacer una crítica constructiva siempre a la colega. ¿Es una pregunta relevante? ¿Es una pregunta pertinente para iniciar una investigación? ¿Sí o no? Vos me ibas a comentar algo. Creo que es muy amplia, entonces debería enfocarse un poco más hacia adentro en un punto específico de... A ver, ¿cómo la podrías ayudar a que se centre un poquito más? ¿La pregunta la repetís? Sí, ¿cuál es la situación laboral de las mujeres graduadas en mi carrera respecto a sus homólogos hombres? ¿Qué le faltaría acotar? Tal vez la carrera. Bueno, ya dijo, una carrera, no importa cuál es. Delimitar un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo, un contexto, un lugar en el mundo, en Costa Rica, en América Central, en San José. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, a medida de que uno va pensando, va restringiendo y la pregunta se hace más definida. ¿Cuál sería la situación laboral actual de las mujeres graduadas de la licenciatura de Contaduría Pública de la Universidad Técnica Nacional del año 2015 al 2019 respecto a sus homólogos hombres mediante el análisis de
desconocer. Bueno, ya hiciste todo el proyecto, pero también estás diciendo cómo lo vas a hacer. Sí, bueno, Acá la pregunta vamos solamente la pregunta disparadora, no estamos diciendo cómo lo vamos a responder. ¿Se entiende? Ella ya avanzó bastante. De todos modos, ¿cuál sería no? ¿Cuál es la situación? Sería más concreto. Sería no, los potenciales tampoco irían en las preguntas. ¿Se entiende? Tienen que ser preguntas concretas. Porque ¿cuál sería? Entonces, para arreglar la pregunta sería, ¿cuál es la situación laboral de las mujeres graduadas de la carrera de Contaduría Pública respecto a sus homólogos hombres en el año tal y tal? Exacto, en tal contexto, San José, Costa Rica o lo que de la fuera. UTN, de la sede central, de la UTN. ¿Pero dónde? Porque esos egresados pueden estar trabajando en Alemania. Ok, pero el asunto es que no me importa dónde están, digamos. Tiene que estar en la pregunta. Sino de dónde salieron. Ah, perfecto. Entonces en el mundo. Vos vas a hacer un seguimiento de los egresados. Salieron de la UTN. Por eso, vas a hacer un seguimiento de los egresados. Bien. ¿Se entiende? ¿Qué te define es una corte de grabación? Bien, después viene el proceso metodológico. ¿Cómo va a intentar responder esa pregunta? Pero la pregunta es clara y conduce a una investigación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta que no empiece con qué, ni cuál o cuáles, ni cómo? Retomando las palabras de la vicerrectora, aquí hay una oportunidad de conocerse. Cuando se presentaron, hay docentes de distintas disciplinas, pero también hay de disciplinas comunes, o sea, de biología, por ejemplo, de informática, hay varios, y podemos ver cuáles son los intereses de cada uno de ustedes y ver si hay puntos en común para pensar en formular proyectos conjuntos. Las universidades están promoviendo justamente la presentación de proyectos con la participación de al menos 2 universidades. Entonces esto es una oportunidad para ponernos en contacto con los colegas para pensar en esas posibilidades. Estábamos diciendo, si alguno de ustedes formuló alguna pregunta, que no empiece con qué, cómo, cuál. Allá. Bueno, el tema es la bioeconomía. Perdón, no te... La bioeconomía. La bioeconomía. En diferentes regiones. Entonces yo me planteo por qué considerar estos 3 productos locales comestibles como los más importantes de la región. Discúlpame, pero justo. ¿Por qué considerar estos 3 productos como los más importantes de esta región? Generalmente vamos a regiones y establecemos cuáles son los productos más importantes para la gente, tanto para comestibles como para otros usos. Entonces, lo que vamos a definir ahí es por qué ellos priorizaron estos 3 productos. A ver, no entiendo muy bien. A ver, ¿cuál sería el conocimiento nuevo que generaría esa pregunta? bueno, ¿En qué respuestas posibles estás pensando? Nosotros trabajamos mucho en valor agregado en denominaciones de origen. Entonces, la denominación de origen es un proceso que lleva muchas disciplinas y que entonces lo que haría es que si tenemos un producto ya determinado como muy importante para la región, que ahí van a salir nuevas rutas, van a salir ganancias para los productores, etcétera. Pero entonces necesitamos saber por qué de temas ¿cómo se llama? De la historia, de la geografía, qué regiones, por qué son esos los productos que ellos consideran más importantes para ellos. ¿Qué piensa el resto de esa pregunta? Para llegar a esos 3 productos tienen que haber sido muchos profesionales. No te escucho bien. Para llegar a esos productos que se han determinado, tienen que ser con diferentes disciplinas, geográfica. Sí, está claro que es un proyecto Ya, multidisciplinario empezamos. y que integra muchas disciplinas y áreas de conocimiento.
Quizá a mí me parece, por ejemplo, que hay varias preguntas generadoras, ¿verdad? Y hay como unas macro preguntas que a veces orientan al objetivo general, pero esto me parece una subpregunta que orienta a un objetivo específico, pero cuando ya se está marcado entre un objetivo general. Y digamos, esto me parece un objetivo específico, ya es marcado entre uno general cuando usted ya lo tiene. Ya, porque ya el general ya se ha hecho. Ajá, entonces me parece enmarcado, digamos, como específico, no necesariamente como orientador macro, quizá aquí lo que se está buscando es como el macro, ¿verdad? A ver, la colega tenía una observación. No, que a mí me parece que tal vez sería un cuáles en lugar del por qué, como para ser como más concreto, tal vez. Ahí habría que ver, bueno, no sé cómo ver la pregunta, porque creo que ella decía que también quiere priorizarlos, o sea, que ya están, pero lo que quiere es priorizarlos, entonces, como cuáles serían los más importantes o algo así. No, por eso yo decía que Ahí quizá... ya, ¿cuáles? Ya se sabe, porque cada región vamos y vemos de acuerdo a ciertas cosas cuáles son. Pero entonces, ¿por qué son esos? Porque ellos ¿Por qué son escogieron esos? ¿En qué estás pensando? en qué, digamos, en qué hace que esos sean los productos más representativos para esta región. A veces porque hay muchos platos derivados de él, es porque lo es lo más común en la región. Entonces, ese es ¿Para qué sería útil esa respuesta? para orientarnos dentro de un proceso de denominaciones de origen en cómo ayudar a la población a generar recursos con sus ¿Eso no productos. estaría respondido por cuáles son los productos? No, porque a veces ellos no valoran lo que tienen. Es como más explicativo, quizá, porque digamos, primero es describir cuáles son y es cuáles son las razones de por qué, digamos, son esos Claro. tres. Ella está buscando esas razones Ajá, explicativas. pero por eso es más y eso orienta a un explicativo. tipo de Ajá. proyecto que tiene que ver con lo explicativo. Pero por eso es más una pregunta, o digamos, que oriente un objetivo específico, ¿sabes? Porque ella ya sabe cuáles son los tres y ahora descriptivamente ya sabe cuáles son los tres, ahora explicativamente el por qué son esos tres. Y podría ser causal, es decir, Sí. por la historia, Sí, se genera exacto. esto, o por Cultural, la cultura, Cultural, etcétera. por O origen sea, del producto. podría ser un proyecto de tipo Remoto, explicativo e incluso causal, si ella encuentra causa para este efecto. Sí. Podría y como, ser. Y como Pero- es bioeconomía, ¿Cómo? y como es bioeconomía, es también orientarlo a que la población pueda beneficiarse de las ventajas que tiene, que tal vez ellos por tener tanto del producto no se dan. Bien, ahora, las preguntas que empiezan por qué, como decía la colega, requieren reformularla para orientar la investigación en relación a qué vas a buscar. Sí, inclusive hay a las variables. ¿Cuáles son Exacto, los que te factores? permite, claro, que las- te permite después los definir las criterios. variables. O sea, pero como pregunta originadora está buenísima porque yo me ubico Como en pregunta ese generadora. tema. Generadora, exactamente. El colega. Bueno, yo quiero comentar, porque me parece más bien que esto depende del abordaje con que se ve. De hecho, en mi opinión, con todo respeto, me parece que no está bien planteada, dado que es algo que es un subconjunto de algo que ya existe. Y aquí estamos, digamos, en el enfoque que estamos planteando es el enfoque de lo que yo voy a hacer. Ahí estamos planteando un enfoque que alguien ya hizo, Pero es un abordaje diferente, pero depende de la metodología que se utilice Sí. para abordar. Ahí ya estamos viendo que dependiendo de cómo hacemos la pregunta y qué tipo de pregunta hacemos, va a depender cómo abordemos Sí, esa porque este es investigación. un ejemplo, por ejemplo, estamos aprendiendo, Sí. entonces fue lo que se me ocurrió Pero está de bien. algo que venimos haciendo hace mucho. ¿Y por qué se me ocurrió esto? Pero está Porque bien. muchas veces no sé por qué ustedes cogen estas preguntas que ellos saben, pero es para que ellos hagan el ejercicio de, bueno, nosotros lo consideramos el producto principal, pero nos han servido de base para alimento, tenemos tantas recetas, tenemos... Depende entonces de la metodología que se utilice Exacto, para abordar. y ya vendría ahora Exactamente. Y entonces yo puedo, y ahí viene lo que usted dijo, doña Sonia, si es un aspecto geográfico, o un aspecto de tradición, o un aspecto cultural, pues depende de esa metodología, pero me parece que eso es un caso. Aquí, Exactamente, es recién una pregunta generadora que me va a empezar a hacer pensar un poco más en alguno de estos caminos. y el tema de la denominación de origen, que es el que yo llevé en Europa, no se lleva
como historia y esto, sino que se tiene que generar algo en común. O sea, cada uno de estos aspectos va a tener igual de relevancia. Fíjense que en la formulación de esa pregunta, nos sirve como ejemplo para ver otras cosas, ella ya está haciendo supuestos. Ella tiene hipótesis sobre el tema. Exacto. Está suponiendo que las cosas ocurren de determinada manera en relación a lo que está preguntando. Cuantitativo. Pues yo le sentí más un corte cualitativo. En este momento, por cómo se puso. Exactamente. Pero hay cuantitativo para llegar a una denominación. Después podemos ver el proceso. Una Sí. inquietud que me corre el alma. Yo no sé si todos habrán enfrentado. ¿Qué diferencia hay entre un proyecto de investigación con toda esta belleza teórica que nos acaba de plantear usted? Una cosa es, por ejemplo, plantearse qué tipo de parque tecnológico requiere un país, o especialmente Cartago, Costa Rica, y otra es cómo construir un parque tecnológico. Entonces, hay dos cuestiones. Una es algo muy propositivo, como las prácticas de especialidad que hacen los muchachos cuando hacen un análisis administrativo. Me dicen, profesor, pero es que hay investigación. No hay la investigación científica que estamos acostumbrados a hacer. Pero, y a veces yo mismo me quedo patinando qué respuestas darles, porque me dicen que sí hay investigación, ¿por qué no? Entonces, profesora, si me puede dar un poquito de luz, porque cuando hay un cúmulo de conocimiento que tengo que aplicar para hacer un análisis administrativo, para hacer un estudio de factibilidad, para hacer qué sé yo, un flujograma, ahí no hay una investigación propiamente. Bueno, yo no conozco en ese campo. Obviamente que no es mi campo, entonces no Son tengo ni aplicaciones. idea qué es lo que se sabe sobre ese tema puntual. El especialista sos vos y tendrás que buscar en las fuentes de información, porque no es mi campo. Eso me parece más metodológico, Sí, porque sí. digamos, si ya vos estás planteando cuál es el tipo y definís el tipo, entonces ahora me pregunto cómo llegó a ese tipo, ¿verdad? Claro, de todos modos tenemos que separar. Los muchachos les dan metodología. No, pero separemos. Una cosa es mi trabajo docente en el aula, y acá estamos planteándonos, posicionándonos como investigadores. La tarea y el trabajo es totalmente diferente. Acá no estamos como docentes, estamos como investigadores, estamos generando preguntas para poder avanzar, para poder generar nuevo conocimiento. No estamos enseñando, ¿se entiende? Olvídate un poco del rol docente. No estamos acá para ver cómo enseñar tal tema, sino cómo generamos conocimiento sobre ese tema. No sé si era por ahí la pregunta. Vos me preguntaste algo, ¿cómo le transmitís a tu estudiante? Ah, perdón. No es nada transmitir. Mi pregunta concreta es la diferencia entre un estudio de una práctica, de hacer ¿cómo se llama? Una aplicación de conocimiento para hacer un análisis administrativo, y otra cosa es el proyecto de investigación. Nosotros tenemos aquí cosas que tendemos a confundir los proyectos de investigación con las aplicaciones de conocimiento, y le dicen a uno, no, eso es una conocimiento, y realmente no lo es. Es como, por ejemplo, como cuando se hace una consultoría, por ejemplo. Claro, exactamente, y me das bien. O sea, los ingenieros, por ejemplo, Exacto. tienen mucha experticia en formular proyectos de ingeniería, Exacto. donde lo que se hace es lo que dice el colega, usar conocimiento que ya se dispone para desarrollar, resolver un problema. Eso no es investigación. Eso no es. No es investigación. A menos que ese problema requiera una nueva forma de ser resuelto y allí implique un desarrollo de un proceso de un producto o una innovación. Pero si es aplicar conocimiento que ya se sabe para resolver una cuestión, un problema cualquiera, eso no es investigación. Gracias. Y lo que es un parque tecnológico va a depender si es temático, va a depender, porque yo acabo de estar en un Valencia que había de todo, Sí, puede ser un desarrollo que requiere investigación previa, obviamente, que no sea una aplicación sistemática de conocimiento ya conocido. ¿Se entiende esto? O sea, un proyecto de ingeniería no es un proyecto de investigación, por ejemplo. O aplicar conocimiento que ya se conoce para resolver un problema, eso no es investigación. ¿Sí? Pero bueno, es que yo el doctorado lo saqué en un programa específicamente transnacional. ¿Pueden elevar la voz porque somos muchos? El doctorado yo lo saqué específicamente en un programa que es translacional, o sea, busca aplicar tecnología farmacéutica.
específicamente. Y entonces, desde el inicio, lo que nos dijeron es que ustedes van directamente al objetivo. Y el objetivo muchas veces no tiene una pregunta. Por ejemplo, en este caso, yo estoy para agosto entregando un proyecto de investigación y el objetivo comienza en desarrollar. Bueno, es un proyecto de desarrollo. Sí, pero no tengo una pregunta previa. Porque ese grupo, vos te insertaste en un grupo donde ya las preguntas están hechas. Exacto. No parten de cero. Ya tienen un tema bien definido y preguntas bien orientadas que conducen a objetivos ya propuestos. Vos entraste en ese grupo y te dijeron este es el objetivo. No tuviste que hacer esto previo. Todo eso previo probablemente lo hayan hecho en la década anterior o los años previos, el grupo. Siempre hay preguntas. El hecho de que las explicitemos o no, no significa que no hayan estado. Nosotros estamos planteando en este taller desde cero la investigación. Si ustedes ingresan en un grupo donde ya tienen temas y desarrollos previos, seguramente que ya les dicen directamente vos vas a hacer esto. Pasa lo de eso. ¿Cómo? Pasa lo que yo decía, el por qué, porque ya ha habido preguntas previas. Claro, Sí. sí. De todos modos, vos podés pensar que ese objetivo surge de otras preguntas que ya se hayan formulado antes. No quiere decir que salió solo. Y también está esto de que no es A y después B, no es el huevo y la gallina. Es el huevo y la gallina, no sabemos qué es lo que es primero. Es un proceso recursivo. Pero el formular un objetivo sin preguntas es porque ya eso ya se hizo. Seguramente que en tu equipo, en el grupo donde vos te incorporaste, eso ya lo tenían re claro. ¿A dónde querían ir? No. Aplicar tecnología para desarrollar tal producto farmacológico, por ejemplo. No hay un grupo previo. ¿No hay? No hay un grupo previo. Yo no sé. ¿Quién te dio ese objetivo? Yo. Ah, bueno. ¿Dentro de qué grupo? Porque cuando vos haces un doctorado alguien te dirigió. No, pero eso no es del doctorado, eso es investigación que estoy haciendo aquí en Costa Rica. Ah, perdón, yo entendí que sacaste tu doctorado en ese tema con un objetivo definido. No, o sea, en el doctorado nos dijeron, o sea, parte de la educación fue en translacional, usted se va directamente al objetivo. Cuando decís en el doctorado, es en el programa de doctorado, exactamente, como parte, no en el grupo de investigación. No, Ah, ya yo me separé de ese grupo de investigación con el que trabajé por unos Bien. años. Ahora aquí en Costa Rica, como uno de mis proyectos Ahora de investigación que estoy presentando. Bueno, en primer lugar, si usted ve el formato de la Sí, UCR, entiendo no perfectamente. existe ahora. pregunta, existe objetivo. Bien, el formulario dice objetivo. Ajá, y el Yo estoy objetivo diciendo cómo entra, llegan a ese objetivo. el objetivo entra a desarrollar. Sí, perfectamente. Lo que ustedes tienen que poner en el formulario es el objetivo. No tienen que poner necesariamente las preguntas que les condujo a pensar en ese objetivo. Lo que yo estoy haciendo acá es un ejercicio para llegar a eso, cuando eso no se tiene. Es posible que con tu formación de doctorado vos ya las preguntas, aunque no las hayas hecho explícitas, hayan estado en tu cabeza, que te condujeron a ese objetivo. Otra cosa es el formulario. En el formulario no van a poner todo el trabajo previo que los llevó a eso. Directamente ahí va el objetivo general, los objetivos específicos. Pero seguramente que vos te has planteado en tu cabeza cuestiones. No creo que hayas de un día para otro dado cuenta de un objetivo, del objetivo de tu investigación. Seguís trabajando en temas vinculados a tu doctorado. Bueno, relativamente. Relativamente, claro, ya tenés un camino. Es muy significativo teniendo el formulario, porque por ejemplo nosotros en nuestro formulario sí tenemos que poner cuál es el problema que se quiere resolver y justificarlo y por qué es importante. En todos los formularios va a estar. Lo que no están necesariamente son las preguntas generadoras. Pero en los objetivos sí, el problema y la justificación seguro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que quieran compartir? Si no, avanzamos.
¿Alguna? Avancemos. ¿Cómo? Avancemos. Bien, avancemos. Entonces vayan pensando.